Las articulaciones cartilaginosas van a llamarse también anfiartrosis y van a ser cuando dos huesos se encuentran unidos por medio de cartílago. En este caso pueden clasificarse en dos tipos, como sincondrosis o como sínfisis. La sincondrosis, que van a ser articulaciones, como ya lo habíamos platicado, de huesos semimóviles, los huesos van a encontrarse unidos por medio de cartílago. Este tipo de cartílago va a ser hialino y podría ser, por ejemplo, en la parte de la metáfisis de los huesos largos del niño, que cuando quedamos que eran las partes de las porciones de los cartílagos de crecimiento, o por ejemplo las costillas con el esternón. Principalmente este tipo de sincondrosis lo encontramos en los cartílagos condrales, que son los que quedamos que estaban entre las 7 primeras costillas verdaderas y la clavícula con, o la primera, perdón, la primera costilla con el esternón. Y sínfisis, pues como su nombre lo dice, lo encontramos, por ejemplo, en la sínfisis del pubis o cuando los huesos se encuentran unidos por fibrocartílago, como lo veíamos en los discos intervertebrales. En los otros tipos de articulaciones que van a ser las que su movimiento va a ser completamente libre, las superficies van a estar recubiertas por cartílago, es decir, vamos a encontrar cartílago en esta superficie y vamos a encontrar cartílago en la superficie del otro hueso. Eso va a permitir o va a evitar más bien que tengamos un desgaste, pero todo esto, es decir, toda la unión de esta articulación va a estar envuelta en una cápsula. Dentro de esta cápsula vamos a encontrar una cavidad, en este caso se llama cavidad articular, y esta cavidad articular va a tener un líquido que va a tener la consistencia como de una clara de huevo y se llama líquido sinovial. Este líquido sinovial va a ser un lubricante que nos va a permitir el desplazamiento obviamente de la articulación, pero sobre todo nos va a ayudar a evitar su desgaste. Los elementos que vamos a encontrar en la cápsula articular va a ser, perdón, en la articulación sinovial va a ser la cápsula articular, como ya decíamos, la membrana sinovial, aquí se alcanza a ver, esta que está en amarillito, pensémoslo así, es una membrana que está sosteniendo todos los líquidos, todo lo que se encuentra dentro de esta articulación. Vamos a encontrar al disco articular. El disco articular siempre va a tener la particularidad de moverse con el extremo de la articulación que se desplaza, es decir, por ejemplo, la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula, es decir, en la articulación temporomandibular, va a aplicar, por ejemplo, para el cóndilo de la mandíbula, es decir, el disco articular va a estar acompañando al que tiene movimiento. Si pensamos en la ATM, la cavidad glenoidea no tiene movimiento. El que va a tener movimiento es la parte de abajo, que sería en el cóndilo de la mandíbula. Los meniscos, los tendones y el ligamento son partes que nos van a permitir que podamos sostener la articulación en ese lugar y va a permitir que nosotros podamos, por medio de ciertas fibras que van a ir cruzadas algunas o pueden ir de uno hacia el otro, esos tendones y esos ligamentos van a permitir la inserción de los músculos, pero sobre todo nos van a ayudar a mantener la cápsula articular en la posición adecuada. Estas articulaciones, de acuerdo a la forma que tienen, es decir, de acuerdo a la estructura geométrica que tienen, podemos hablar que van a clasificarse. Por ejemplo, estas articulaciones sinoviales podrían ser en artrosis, como la encontramos, lo que les he estado platicando, de la articulación del húmero con lo que sería el omóplato, este que permite ese movimiento tan específico que encontramos en la región del hombro, se llama enartrosis. Las articulaciones condilias, es decir, como las que vemos entre lo que sería el metacarpo con el carpo, van a estar formadas por un cóndilo que va a unirse. Entonces, estas pueden ser articulaciones de tipo condilias. Las articulaciones de anclaje recíproco o de silla de montar, es decir, van a embonar perfectamente una en la otra y vamos a encontrarla principalmente entre el trapecio y el metacarpo. Y las artrodias vamos a encontrarlas entre huesos cortos principalmente. La característica de la articulación artrodia es que van a ser superficies
planas en ambos lados, es decir, tanto en la superficie superior como la inferior van a encontrarse planas y eso va a permitir que tengan un ligero movimiento. No va a haber tanto desplazamiento, pero sí tienen un movimiento que es lo que permite que podamos flexionar de mejor manera nuestra articulación de la muñeca. Y gínglimos, podríamos hablar que es una articulación de tipo de bisagra. Gínglimos también en algunas ocasiones algunos autores clasifican a la articulación temporomandibular porque es una articulación en forma de bisagra. La más clara es la que yo les mencioné con el ecranón y el apófisis coronoides con respecto al húmero, cómo se unían y cómo te iban a tener ese movimiento. No, si ustedes lo piensan, cuando doblamos el antebrazo sobre el brazo, no tenemos ningún movimiento más que el de bisagra, es decir, no nos permite que nosotros podamos mover hacia otro lado el brazo, simplemente podemos abrirlo, bueno, flexionarlo y extenderlo. Trocoides, vamos a encontrar que en una vamos a encontrar un pivote y en la otra porción vamos a encontrar una estructura que está rodeando a ese pivote, que vamos a encontrarla principalmente entre el cúbito y el radio. Eso es la que nos permite hacer los movimientos de pronación y supinación. Por eso es que solamente podemos hacer ese movimiento en esta parte por el tipo de articulación que se presenta, que es de tipo trocoide. Y entonces podemos decir que las articulaciones pueden ser óseas o sinostosis, fibrosas o sin artrosis, cartilaginosas o anfiartrosis, y sinoviales o diartrosis. Las fibrosas quedamos que se dividían en suturas, en gónfosis, en sindesmosis. Las cartilaginosas pueden ser sin condrosis o sínfisis. Y las sinoviales pueden ser en artrosis, condilias, en silla de montar, artrodias, gínglimos y trocoides. Y las suturas, recordemos que eran dentadas, escamosas, plana, armónica, que es lo mismo, la de los huesos propios de la nariz, y la esquindilesis. Y hay dos movimientos que es importante que nosotros podamos considerar. Aquí voy a tener la línea media. Aquí estaría la línea media y aquí estaría la línea media. Entonces, si yo alejo de la línea media, esta es la mano, si la alejo de la línea media del cuerpo, este movimiento que hizo de alejamiento se va a llamar abducción. Y entonces quedamos que era el alejamiento. Pero si yo acerco, aquí lo podemos ver, va a ser movimiento de aducción. Entonces vamos a ver que se aproxima o se acerca al plano mesial. Entonces, si yo alejo del plano medio, voy a estar en abducción. Si yo acerco al plano medio, voy a estar en aducción. Esto aplica porque a veces vamos a encontrar músculos que ese nombre van a recibir. Abductor del dedo gordo, aductor del dedo gordo. Y esa letrita nada más, esa diferencia, es la que nos hace que nosotros podamos pensar en un movimiento completamente contrario. Y el otro movimiento que, bueno, ya lo hemos platicado varias veces, es la facilidad que tenemos en la mano para poder hacer el movimiento del brazo contra el antebrazo, o más bien de la mano contra el antebrazo, que nos permite exponer la palma de la mano. Si nosotros vemos la palma de la mano, que es como se estudia el cuerpo humano, quedamos que era supinación, y si nosotros vemos el dorso de la mano, es decir, la parte posterior de mi mano, estaríamos hablando de pronación. Esta es la clasificación de las articulaciones que me interesaba que viéramos de